¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Te Invito a un Café, esta charla, este encuentro semanal con protagonistas, con gente de la ciudad de Concordia, con gente que ha hecho cosas importantes y que sigue haciendo cosas importantes por su especialidad, en este caso, por supuesto, para hablar del deporte. Y el deporte, por primera vez en Te Invito a un Café, vamos a hablar de taekwondo y estamos con el sinónimo. Uno dice taekwondo en Concordia y evidentemente y obviamente la referencia va para él. Miguel Pacot, ¿cómo estamos? Muchas gracias por venir. No, Tito, por favor, agradezco la invitación. La verdad que es un gusto estar acá, uno lo llena de orgullo, ¿no? Porque en definitiva es un reconocimiento. Miguel, la idea del programa es una charla, más allá de hablar de lo deportivo y más allá de hablar de logros deportivos suyos o de sus alumnos, también que por ahí la gente conozca al Pacot que no se ve, al Pacot que, bueno, en algún momento de su vida se inclinó por este deporte, que en algún momento de su vida lo introdujo en la costa del río Uruguay, porque fue el pionero del taekwondo. ¿Cómo llega Pacot a esta disciplina? Mirá, te tendría que hablar un poquito de mi infancia, hijo de gendarme, nacido en un paraíso, San Martín de los Andes. Viví un tiempo en Junín de los Andes, zonas muy lindas, y pude participar de grupos de scout. En este grupo de scout, teniendo 9 años, había un instructor de judo que nos hacía hacer judo en un colchón de 2 plazas. Y ahí se me despierta a mí el tema de las artes marciales. Después, por la carrera de mi padre, venimos a Córdoba, sigo en los scouts, ya en un grupo mucho más grande, también teníamos defensa personal, y viniéndome después a Concepción del Uruguay, donde mi padre fallece, muy joven, con 46 años, deportista, lamentablemente fumador, lo que lo lleva a la muerte. Por eso detesto el cigarrillo, se lo inculco a mis alumnos. Y evito que las personas, trato de que no fumen. Conozco a una persona haciendo dedo y me comenta que hacía taekwondo. Yo ya había hecho algo de karate con Humere, cosa que tampoco debemos olvidarnos de nuestros primeros instructores, cosa que pasa muy seguido. El alumno se olvida de sus orígenes muchas veces, o las personas nos olvidamos de nuestros orígenes. Y ahí empiezo a incursionar en el taekwondo, me gustó más, se adaptaba más a mi personalidad, porque eso es algo que uno tiene que ver, que se adecúa más a mi físico, a mi temperamento. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? La práctica de taekwondo comienzo en el año 1973. Recordemos que este arte marcial ingresa en el país en el 67 como karate coreano, ya que no se conocía. Entonces, ¿qué hicieron los que traen este arte? Ponen karate coreano y abajo taekwondo. Recién en el 69, después de 2 años, cambian los carteles y ponen taekwondo y abajo karate coreano. Porque el karate ya estaba acá, claro, radicado en el país hacía muchos años, ¿no? ¿Quién es el que lo trae al taekwondo a la Argentina? Y que tengo Bueno, entendido, usted fue su alumno. Nosotros hicimos 3 grandes maestros, que no eran maestros, eran graduados de cuarto dan, porque en este arte, para poder graduar, tenés que ser cuarto dan. Ya es un título de instructor después de muchos años de práctica. Pero nosotros siempre elegimos maestro. Para ser maestro hay que ser séptimo dan recién. El maestro Han Chan Kim, Nan Sun Choi y Wan Duk Chum. De todos esos, ninguno hoy está en la ITF. O sea, cada uno después hizo su organización. Por cuestiones políticas, Han Chan Kim, Nan Sun Choi se van de la ITF, estaban amenazados de muerte, política exterior. El maestro Chum nada más queda con la ITF y después él hace su organización. Nosotros seguimos con maestros argentinos que ya estaban capacitados para manejar el arte en el país y ahí se empieza a hacer una sola federación argentina
y todo cuestiones comerciales, otro tema que hay que tener muy en cuenta al practicar en la actualidad, Sí, sí. En qué organización uno está. Y bueno, seguimos en la línea del creador del taekwondo, el general Choi Hong-hik, que muere en el 82 recién. Ujú. ¿Y cuándo 2002, bueno, perdón. usted empieza a dar clases? Yo empiezo a dar clases en el año 84, es decir, 11 años después de haber empezado. claro, claro. A mí, igual que practicantes, acá hay otro maestro en Concepción del Uruguay, también Octavo Dan. Nos costó mucho porque había un instructor que era cinturón verde, el más graduado de nosotros, que era más o menos el que nos enseñaba, nos hacía practicar, que quedó en primer Dan, quedó en el camino, somos muy amigos. Nos juntábamos en Uruguay, íbamos a Buenos Aires a practicar, volvíamos, no teníamos bibliografía, no teníamos CD. Hoy en día hay que entrar a cualquier página y ya tienen todo servido, ¿no? Claro. Nosotros ver un maestro, como después fue el maestro Chun, séptimo Dan, lo veíamos de lejos. Hoy hablar con un séptimo Dan es como hablar con cualquier persona, ¿no? Cambió mucho. ¿Y cómo fue arrancar? ¿Cómo le costó el hecho de empezar a dar clases, no sé Sí. si digo, de convencer o de mostrar lo que era este arte marcial? Sí, porque imagínate que si vas a implementar o a introducir un arte marcial en algún lado, lo que se hace es una exhibición. Vos tenés que mostrar a ver qué es lo que vas a hacer para que conozcan. El taekwondo no se conocía, acá no se conocía. Entonces me decían, ¿qué es lo que haces vos? Taekwondo. Y hacía más o menos lo que habían hecho estos maestros. ¿Pero cómo es? Y parecido al karate, pero un poco más suelto. Yo me aventuraba a hablar algo de karate porque hice casi 2 años de karate. Claro. O sea, nadie puede hablar de un arte marcial si no lo practicó. Si no lo hizo. Por ahí somos ligeros de hablar y de opinar. Y no, todas las artes marciales son buenas. Se hicieron con buenos fines, para la defensa personal. Entonces, me pidieron, por mi trabajo, yo estuve 35 años en el ejército. En el ejército un papá me pidió, yo quiero que vos le enseñes a mis hijos, que fueron los famosos mellizos Godoy, muy conocidos acá en Concordia, mis primeros alumnos. Y empecé a enseñar. ¿Ellos fueron sus primeros alumnos? Sí, sí, sí. Marcelo y Fernando, Sí. Julio Panfil. Los conozco, a Un los grupo. mellizos, por eso me sorprende el hecho Francisco de que Martínez, hayan sido que los tuvo primeros. mucho tiempo también en periodismo, Francisco Martínez. Sí. Y con ellos empecé a viajar a Concepción del Uruguay. Francisco en ese momento, por el maestro Chun, la máxima autoridad en el país en ese momento, séptimo Dan, coreano originario, dio para punta amarilla la primera categoría, el primer grado, Sí. y el maestro le dio cinturón amarillo. No me olvido jamás. Francisco fue el primer graduado. ¿Pero por una cuestión de preparación o de porque...? técnica, de técnica. técnica. Pateaba, pero hermoso. Y bueno, y entonces fue de boca en boca. Después otro de los temas, estuve mucho tiempo en el gimnasio Ruli Escher, Ruli Escher. que estaba con acá con, uy, se me voló acá el dueño del Maranao, El Toto Mengual. con el Tote, estaban juntos, di un tiempo ahí, y después termino yendo al gimnasio al Chigorocano de Miguel. De que Miguel me llama, Perichón. me dice, mirá, me enteré que vos esto. Sí, le digo, Miguel, listo. Hicimos una amistad. Y ahí empezaron. Bueno, claro. Después Y, a ver, de ese comienzo con los mellizos y con Francisco, ¿cuánto tiempo pasó para decir, bueno, más allá de su vida en el ejército, me voy a dedicar, me gusta la docencia, me gusta enseñarlo, voy a ir capacitándome también porque es un aprendizaje, imagino, permanente, e ir pasando también danes? Hoy usted es octavo dan y es de los más importantes que tiene el taekwondo en Argentina. Bueno, el tema pasa de que, por eso yo siempre digo, o le explico a mi alumno que es inevitable a veces hablar de mí. O sea, uno no debe hablar de uno, pero es inevitable. Pero hoy estamos para eso, ¿eh? para Acá estamos para eso.
para poder transmitir No, por supuesto. experiencias propias Sí, sí, y no ajenas, porque por ahí las experiencias ajenas sirven, pero muy Pero son buena ajenas. claro, la propia. Entonces me costó mucho porque primero para salir de la provincia o hacer esta actividad que era de riesgo, antes era full conta, veníamos todos lastimados, yo tenía que estar autorizado. Entonces hice un expediente y hice una especie de trueque. Daba en el ejército y me autorizaban a poder viajar. Comienzo a dar clase y bueno, en una época muy complicada, estoy hablando de los 70, ¿no? Y yo andaba, me mandaban para acá, me mandaban para allá, entonces me llevó, sí, más de 12, 13 años llegar a primer dan, a pesar de que 4 veces fui graduado con un cinturón avanzado. Y mi única oportunidad que tenía era de ser todo oído cada vez que iba a hacer un curso o algo, porque yo no tenía a quién preguntarle. Yo tenía que llamar a mi instructor por teléfono, que una llamada telefónica a Buenos Aires era toda una historia, ¿no? Entonces esos comienzos fueron muy difíciles porque por mi trabajo y con esta actividad a la par. Lo que pasa que un arte marcial está considerado algo afín a la defensa nacional. En Corea mismo el soldado es cinturón negro. Hay un programa que en un año son cinturones. Todos los soldados coreanos son cinturones negros. Entonces, ¿por qué a mí me ponen de la federación a dar clase como punta roja? Yo no era cinturón negro cuando empiezo acá. Porque cuando yo egreso, a mí me preparan con 16 años cuando fui a la escuela militar para dar clase a los soldados. Que casualmente hace muy poco le di un curso de didáctica y metodología de enseñanza a mis alumnos. Hay que tener en cuenta algo muy importante que por ahí no se ve. Vos entrenás, en el caso nuestro, ¿no? 5 o 6 años para ser cinturón negro. Hay organizaciones que en un año están largando un cinturón negro para difundir y para comerciar. En el caso nuestro ya llevamos 100 y pico del gimnasio con 5 o 6 años de práctica. Ponete a pensar en esto. Vos practicás 5 años conmigo, primer dan. Decís, a mí me gusta enseñar, listo, yo te capacito para enseñar. Ahora, a vos te van a decir profesor. Viene una mamá, un papá, te dice, buen día, profesor. ¿Profesor de qué? ¿Psicología? No. 0. Pedagogía, 0. Didáctica, 0. Anatomía, fisiología, 0. Todo 0. Y te dicen profesor. Para ser profesor hay que ir a la facultad. Por supuesto. Un perito mercantil, mínimamente, ¿o no? Sí. Para ser un maestro. Y sin embargo a nosotros nos dicen profesor. Entonces ahí al alumno hay que explicarle que es una cosa seria. Vos estás trabajando con el cuerpo de personas. Y por ahí ¿Y cuánto le lleva al chico entusiasmado que empieza un arte marcial entender eso? El tema es que cuando vos... Y si todos lo entienden, porque por ahí... Bueno, ¿sabés cómo lo vas a entender? Cuando yo te diga que vos me proponés, me decís, quisiera dar clase. Y yo te voy a decir, bueno, bien, te tenés que capacitar. Sí, pero yo sé esto, sé aquello, yo soy cinturón negro, bla, bla. Claro, pero ¿sabes qué pasa? En el gimnasio hay 4 abogados, hay 3 médicos, hay 2 gerentes de multinacional, gerente de recursos humanos, y el taekwondo es científico. No es como, por ejemplo, vamos a hablar un poquito... siendo un poquito atrevido, el kung fu. El kung fu, la grulla, la serpiente, copiaron de los animales, observaban los animales y empezaron a hacer. Lo nuestro es científico. El creador del taekwondo, general coreano, una disciplina muy estricta, era segundo dan de karate. Cuando los japoneses lo meten preso en la ocupación japonesa que ocupa Corea, lo meten en la cárcel. Él en la cárcel le daba taekwondo a los carceleros, a los soldados japoneses. Y vieron que era mucho más efectivo su estilo. ¿Por qué? Porque el karate, también siendo un poquito atrevido, tenía posiciones muy bajas, el centro de gravedad muy bajo,
donde tenían mucha penetración en el golpe, muy fuerte, pero si vos fallabas había que salir de esa posición. Claro. Entonces el general que hace empieza a cortar las posiciones, que el karate de hoy en día, si vos mirás los mundiales, se mueven muy parecido al taekwondo, ¿viste? Porque todo va evolucionando. Entonces, hay artes que se han quedado en el tiempo, el taekwondo evoluciona permanentemente, porque es científico. Algo científico va evolucionando. Así que te pediría que vos me pegues unos cachetazos y me vayas guiando porque... No, pero usted hoy es octavo dan. ¿Qué es eso, ser octavo dan? ¿Qué representa para el deporte en sí ser, bueno, que Concordia o que el país tenga en su persona un octavo dan? ¿Es hasta noveno existe o décimo? Noveno. Nosotros no tenemos décimo dan. Hay una parte filosófica que el número 3 multiplicado por los 3 elementos, la tierra, el hombre y el cielo, da 9, entonces ser décimo dan sería superar la naturaleza y el hombre jamás va a superar la naturaleza, entonces tenemos noveno dan, la máxima jerarquía. El creador del taekwondo era noveno dan. ¿Y usted aspira a ser noveno dan? ¿Qué le falta? ¿O qué tiene que hacer? ¿O qué tiene que rendir? No sé cómo es para llegar a ese nivel. Me faltan 7 años. Me faltan 7 años para dar para noveno. No me molestaría que me tomen examen. Es decir, en sexto dan se acaba el programa. En sexto dan. Vos cuando vas para sexto dan ya no te parás más ante una mesa de examen. Ya tenés que tener los 6 años de práctica, más instructores difundiendo. Pues se considera un egoísta aquella persona que practica un arte marcial y tiene una categoría muy avanzada y no lo difunde, porque es un conocimiento que tiene para sí mismo, ¿no? Al ser disciplina militar están muy bien marcados los grados, primero, segundo y tercer dan en nuestro arte son ayudantes de instructor. Si bien un primer dan, si está autorizado, da clase, tiene sus alumnos, pero es considerado un ayudante de instructor. El cuarto, quinto y sexto son instructores internacionales, ya son instructores. El séptimo y el octavo son maestros y el noveno gran maestro. Tiene un nombre, ¿cómo es el nombre que tiene usted? Bueno, porque tienen un título, o sea, el primero, segundo y tercero, el título es Busabonin. Busabonin, es como decir sensei, ¿no? El karate, sensei y todo el mundo como instructor. Nosotros tenemos Busabonin, primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto, el otro escalafón, son los sabonin, después tenés el séptimo y octavo, otro escalafón, que es el sagionin, y después tenés el noveno, que es el sasognin. ¿Usted es sagionin? Yo soy sagionin, llevo un año y pico de sagionin, tengo que hacer 7 años más. Te decía del tema de los exámenes, los grandes maestros que hay ahora, novenos danes, que son argentinos, el presidente de la federación, lo que era el creador del taekwondo, es argentino. Fíjate vos que los campeones del mundo ahora ya no son coreanos, ni malayos, no, son argentinos, tenemos grandes campeones argentinos. Lo que pasa es que el taekwondo ITF no es ni olímpico. ¿Cuál es la diferencia con el taekwondo olímpico? Ahí está, tocó un tema que es crucial porque mucha gente dice, a ver, por citar un nombre, no vamos a dar ningún nombre en particular, pero ¿por qué es fulanito que es de Concordia y que anda muy bien o otro chico de Buenos Aires que anda muy bien, ITF no es un juego olímpico? Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué marca uno y qué marca otro? El WTF que se hace en el año 73 por cuestiones políticas, cuando el general Choi también por cuestiones políticas se va de Corea, pues lo querían utilizar. Vos imaginate lo que iba a pasar, por ejemplo, con Elvis Presley si se postulaba con la cantidad de seguidores. Bruce Lee, con la cantidad de seguidores que tenía, podían llegar a ocupar grandes cargos políticos, ¿no? Entonces, el general Choi se tiene que ir, amenazan la familia, todo. Cuando él se va, él dice que ante la familia del taekwondo elige el taekwondo. Por supuesto que no mataron a la familia, ¿no? Pero ahí se crea en el año 73 la WTF. Los que quedaron ahí en Corea, que ya tenían conocimiento, hacen otro taekwondo que es deportivo. Ellos dicen deporte, nosotros decimos arte marcial, con una parte muy importante competitiva. Entonces, ellos están como deporte en el Comité Olímpico Internacional y en el Nacional.
Los de la WTF van a entrenar y tienen un lugar en el CENAR. Nosotros no. Nosotros vamos a lugares alquilados y todo para... Y te puedo asegurar que si vos andás un poquito en la ITF, tenemos campeones que acá vienen al gimnasio, pero campeones mundiales, pero de mundiales. Si vos mirás, hablando de buena fe y todo, sí, ¿no? Sí. Hablando, todos sabemos, vemos una pelea de esto, nos quedamos con él. Nosotros, por ejemplo, pegamos en la cara, ellos nos pegan en la cara con mano. Usan pechera, nosotros no usamos pechera, es mucho más vistoso el ITF. Se está ahí viendo a ver si puede llegar a ser el ITF olímpico y todo, pero bueno. Hace un tiempo estuvo Miguel Perichón acá con nosotros, claro. Y él hablaba de la satisfacción que le genera hoy en día recibir en su gimnasio a exalumnos que llevan a sus hijos o exalumnos que vuelven a entrenar, no a competir, pero sí a entrenar. ¿Usted cómo se lleva con eso? ¿Vuelven los veteranos vuelven sí. a saludar, por lo menos a tomar un mate? Sí, claro, hay mucha, yo siempre digo, ¿no? Hay que tener documentación, todo hay que tenerlo documentado. Yo tengo diarios guardados, tengo esto, porque también hay un caballito de batalla que es la lengua, y el otro día casualmente me hablan unos alumnos, me dicen, máster, tuvimos así, no, pero vayan tranquilos, no se preocupen. Y si ustedes quieren ir a otro gimnasio, vayan y practiquen, se presentan, practiquen, y si les gusta más se van. Y después, si no es lo que le dijeron, se vuelven conmigo, yo estoy para enseñar. Tenemos que estar más allá de esa rivalidad que no, vos te fuiste, entonces ahora, ¿qué querés acá? Esa historia no puede existir en un arte marcialista. La soberbia no puede existir en un arte marcialista. Nosotros debemos ser humildes, porque estamos para enseñar la humildad, la honestidad. Entonces, tenemos que ser creíbles. ¿Por qué? Porque vos podés ser creíble con la verdad, pero podés ser creíble con la mentira. No vamos a hablar de política, pero hay mucha gente que es creíble con la mentira. Con el tiempo eso sale a la luz. Entonces, lo más defraudador que hay o desalentador es ver que tu instructor te defraudó, que te estaba enseñando algo que no era real. Por eso que hay instructores que pasan con escuelas completas de un lado para el otro, algunos tienen retorno y otros no, porque ya no pueden volver. Por eso una de las cosas importantes que uno debe hacer es dejar las cosas siempre en un lugar como para volver. Nunca te vayas de un lugar si no lo dejaste preparado como para volver. Yo le digo a mis alumnos, se pelearon con la novia, agradézcanle a esa familia que los atendió, que les dio de comer, les sirvió en la mesa, no se vayan como y después no los saludan más. Nunca lo entiendo. Entonces, capaz que tienen que volver. Y podés volver, y volver como un caballero, porque te recibieron, ¿o no? Por supuesto. Eso es una cortesía, y... Te vuelvo a repetir, cacheteame porque voy a andar navegando por un montón de lados. ¿Tiene idea cuántos alumnos pasaron o al menos aquí en Concordia? A ver, usted, bueno, sabemos o nos han dicho, da clases o ha estado en muchos lugares, pero por Concordia, más o menos cuánta gente... Volvemos a tu pregunta. Tengo muchos hijos de practicantes míos. Y en la actualidad, por eso te decía yo lo de la documentación, el listado que yo tengo de cinturones negros, al lado dice la profesión. Dice profesional, instructor, abogado, doctor, escribano, gracias a Dios, funcionario, y el día que Dios nos permita caiga uno en la cárcel, le voy a poner al lado, está en la cárcel. Le voy a poner, está en la cárcel. Vienen a visitarme y yo los recibo, los hago descalzar, los presento a los alumnos y les digo que les cuente a los alumnos su experiencia con el taekwondo. Y todos dicen lo mismo. Me sirvió porque cuando yo estaba estudiando en tal lado y estaba solo, me manejé con los principios del taekwondo, la cortesía, la integridad, la perseverancia, el autocontrol y el espíritu indomable, que están puestos casualmente en un orden, ¿no? Siempre que uno hace un arte marcial, o al menos la gente cree que
la persona que hace arte marcial, si tiene un enfrentamiento en la calle con alguien que no hace arte marcial, tiene una ventaja a la hora de pelear. ¿Cómo se inculca el no pelear o el controlar eso? Porque tengo conocidos que hacían artes marciales que en alguna época de juventud lograban controlar eso para no entrar en el ruido. Sí, primero que hay que ser muy cauto, no hay que subestimar a nadie. En la actualidad hay muchas artes marciales dando vueltas, con buenos instructores y con no tan buenos instructores. Ha habido casos de gente que se preparaban como para salir a buscar problemas, que eso no lleva a buen puerto, se van a llevar una sorpresa. Lo que hay que tener muy presente es que el cinturón negro para la justicia es un profesional. En taekwondo el primer dan se dice que aprendió el ABC para empezar a escribir. Aquel que crea que es un experto en artes marciales morirá en su ignorancia. Cuando vos creas que recién comenzás como primer dan, como cinturón negro, que recién empezás a caminar en un arte marcial, vas a seguir entrenando, vas a seguir creciendo en los danes y te vas a seguir superando. Ahora, vos tenés un problema en la calle, vas a tener que demostrarlo en la defensa. Por eso tenés que tener claro que te tienen que pegar. Vos tenés que calmarte, tranquilo, pero si te tocaron, bueno, es otro tema. Miguel, el tiempo es tirano en televisión, una frase nunca dicha, y hay dos cosas que quiero preguntarle antes de que se termine el tiempo. Primero, la familia, ¿qué rol cumple o ha cumplido en todos estos años con su enseñanza, con todo esto de estar en el Shosin toda la vida entrenando, y cómo está compuesta esa familia? Bueno, mirá, desde que fui chico fui criado en el amor, unos padres excelentes, tuve una mujer excepcional, 40 años juntos y 4 hijos maravillosos. ¿Alguno hace taekwondo? Mi hijo de tercer dan, en la actualidad oficial de gendarmería, tuvo que dejar la práctica, se dedica por ahí a dar algo de defensa personal, vos viste cómo son las fuerzas y sí, más sí, en la actualidad. Tengo la hija más chica de 21 años que está en el gimnasio, ya le pasé todos los infantiles a ella, yo prácticamente le doy una clase de vez en cuando, estoy más abocado a los adultos, por una cuestión de que uno tiene que dejar crecer, ¿no? Si no, uno está siempre ahí y está haciendo medio de tapa o de sombra, entonces el chico tiene que ir creciendo. Eugenia está creciendo mucho, ya está manejando muy bien lo infantil, y que es muy difícil. Hay que tener mucho tacto con el chiquito, porque uno puede terminarle la carrera, si se golpea, ese chico pudo haber llegado a ser un gran instructor, un campeón del mundo, y lo terminó uno por ignorancia o por inepto, ¿no? Y bueno, mi señora falleció hace 5 años, mi compañera de toda la vida. Tengo 2 hijas, Carla y Paula, que ya tengo 2 nietos. Entonces ahí es donde comentábamos hoy fuera de cámara las cosas muy encontradas, de muchas emociones, donde vos quisieras poder disfrutar de cosas que no se pudieron disfrutar en su momento, como son los nietos y todo eso con ellos. Así que, pero bueno. Hablamos también en el arte marcial del espíritu indomable y el de seguir y seguir empujando, así que eso es, yo siempre digo, no quiero ser ejemplo de nadie, pero sí marcar un camino y dejar algo. ¿Se siente reconocido en la ciudad? A ver, mucha gente lo asocia con, y esto es una nota de color que nada tiene que ver con el taekwondo, pero lo asocia con la maratón de Reyes y los taekwondistas vestidos. De correr vestidos de... Bueno, eso en una oportunidad me dijo uno, che, qué propaganda, le digo, qué mal que manejo el marketing, ¿no? Porque una vez al año, ¿viste? Hacemos propaganda. No, eso yo lo impuse con Eduardo Duce en una oportunidad a propuesta de él, de correr la maratón de Reyes, y dije, sí, vamos a correr, pero de dobok, porque esa es nuestra ropa. Vos ves el ciclista y se pone su malla, su anteojo de colores, su casco, que yo, nosotros corremos con nuestra ropa. Que hacemos 2 o 3 horas de entrenamiento, 1 hora de corrida, y vos fijate que es un clásico. Yo tengo una placa en el gimnasio
que me la entregaron por estar todos los años. No vamos a mencionar a nadie, pero hace mucho tiempo, hace más de 10 años que me dieron esa placa. Se la dieron a los bomberos, a los reyes que corrían y a nosotros de taekwondo. Pero bueno, esa es la idea, es decir, el taekwondo está presente colaborando porque pagamos nuestra inscripción sí, y todo. Pero están. Pero estamos todos los años. Así sí. que como te decía, hay mucho para hablar. Incursioné mucho tiempo en el tiro, competí en tiro, enseño Instructor a tirar, de tiro. Instructor de tiro, competí gracias a Dios en todos los niveles. Después me retiré porque ya no había expectativas, era mucho gasto también. Fui pentatonista militar, me dediqué al pentatón. Pentatón muy complicado, natación con obstáculos, pista de combate, lanzamiento de granada, una prueba muy linda, muy riesgosa. Eso a nivel ejército, digamos. Ejército, sí, se compite con otros ejércitos, así que anduve en unas misiones de paz, así que viví todas las épocas del ejército, porque entré a los 16 años, calculá que Sí. tuve Y 35 movilización del Bigle, Chile, Malvinas, subversión, pasé Todo. por todo. Leal siempre a mi país. Miguel, la última, esta es personal y una duda que tengo como periodista. ¿Qué significa taekwondo? Tae, empezá por abajo. Le Pie. decís al alumno, tae, pie. Won, puño. Y do, camino. El do, fíjate que karate, do. Yu, do. Aiki, do. Sipalki, do. Taekwondo. El do, si vos le preguntás a cualquier arte marcialista, te va a decir, es el camino. ¿Qué camino? El camino, cómo vos, a través de un arte marcial, te vas a manejar la vida. Tu do puede ser la competencia. Al chico le gusta competir. Después no me moleste con los principios, con la cortesía, ¿viste? No, él quiere competir nada más. Mientras siga las reglas del gimnasio, compite. El otro lo tiene como estilo de vida, que es lo que uno busca. Yo tuve la satisfacción y el orgullo de decir, tuve el alumno compitiendo más longevo o viejito, que era se paraban los estadios a aplaudirlo, se paraban los estadios, todas las competencias se paraban cuando él entraba. Don Abrigo. Don Abrigo. No hubo competidor en el mundo con 82 años compitiendo, era único. Todos se sacaban fotos con él. Yo decía, viejo, tenemos que cobrar. Pues venían a sacar una foto con Don Abrigo. No lo podíamos dejar de mencionar. Un ejemplo para todos nosotros. Miguel, muchísimas gracias. No, Tito querido, gracias. Bien, ha pasado Miguel Pacot por Te Invito a un Café. Hemos aprendido un poco de taekwondo, pero también, por supuesto, lo que ha sido su larguísima trayectoria en el deporte. Así que lo hemos disfrutado, por supuesto, como cada programa de Te Invito a un Café. Nos reencontramos la próxima semana. Que tengan una buena semana.